Oh, Silva, y yo iré a ti, muchacho. Supongo que pronto se irá, ahora que el trimestre ha terminado, profesor, dijo una persona ajena a la historia al profesor de ontografía, poco después de que se hubieran sentado uno junto al otro en una fiesta en el hospitalario salón del St. James College. El profesor era joven, pulcro y preciso en su forma de hablar. Sí, dijo, mis amigos me han estado obligando a jugar al golf este trimestre, y tengo la intención de ir a la costa este, de hecho a Boston, me atrevo a decir que la conoce, durante una semana o 10 días, para mejorar mi juego. Espero salir mañana. Oh, Parkins, dijo su vecino del otro lado, si vas a Burnstow, me gustaría que echaras un vistazo al lugar donde se encontraba la preceptoría de los templarios y me dijeras si crees que sería bueno excavar allí en verano. Era, como se puede suponer, una persona de aficiones anticuarias quien dijo esto, pero, dado que simplemente aparece en este prólogo, no hay necesidad de dar sus títulos. Por supuesto, dijo Parkins, el profesor, si me describe dónde está el sitio, haré todo lo posible por darle una idea de la configuración del terreno cuando regrese, o podría escribirle al respecto, si me dice dónde es probable que esté. No se moleste en hacerlo, gracias. Es solo que estoy pensando en llevar a mi familia en esa dirección en el verano, y se me ocurrió que, como muy pocas de las preceptorías inglesas han sido planificadas adecuadamente, podría tener la oportunidad de hacer algo útil en los días libres. El profesor se burló un poco de la idea de que planificar una preceptoría pudiera describirse como útil. Su vecino continuó. El lugar, dudo que haya algo que se vea sobre el suelo, debe estar ahora bastante cerca de la playa. El mar ha invadido enormemente, como sabes, toda esa parte de la costa. Por el mapa, creo que debe estar a unos 3/4 de milla de la Posada Globe, en el extremo norte de la ciudad. ¿Dónde vas a alojarte? Bueno, en el Globe Inn, de hecho, dijo Parkins, he reservado una habitación allí. No pude conseguir nada en ningún otro sitio, la mayoría de las pensiones están cerradas en invierno, al parecer, y, como está, me dicen que la única habitación de cierto tamaño que puedo tener es realmente una de 2 camas, y que no tienen un rincón en el que guardar la otra cama, y así sucesivamente. Pero necesito una habitación bastante grande, porque voy a bajar algunos libros y tengo la intención de trabajar un poco, y aunque no me apetece tener una cama vacía, por no hablar de 2, en lo que por el momento podría llamar mi estudio, supongo que podré arreglármelas durante el poco tiempo que estaré allí. ¿Llamas a tener una cama extra en tu habitación vivir a la intemperie, Parkins? Dijo una persona descarada enfrente. Mira, bajaré y la ocuparé un rato, te hará compañía. El profesor tembló, pero se las arregló para reírse de manera cortés. Por supuesto, Rollers, nada me gustaría más. Pero me temo que lo encontraría bastante aburrido. Usted no juega al golf, ¿verdad? No, gracias a Dios. Dijo el grosero, señor Rollers. Bueno, verá, cuando no esté escribiendo lo más probable es que esté en el campo de golf, y eso, como le digo, me temo que sería bastante aburrido para usted. Oh, no sé. Seguro que habrá alguien que conozco en el lugar, pero, por supuesto, si no me quieres, dilo, Parkins, no me ofenderé. La verdad, como siempre nos dices, nunca es ofensiva. Parkins era, en efecto, escrupulosamente educado y estrictamente sincero. Es de temer que el señor Rollers a veces se aprovechara de su conocimiento de estas características. En el pecho de Parkins había un conflicto que ahora se desataba, lo que por un momento o dos no le permitió responder. Pasado ese intervalo, dijo. Bueno, si quieres la verdad, Rollers, estaba pensando si la habitación de la que hablo sería lo suficientemente grande como para acomodarnos a los dos cómodamente, y también si, ojo, no debería haber dicho esto si no me hubieras presionado. No constituirías algo así como un obstáculo para mi trabajo. Rollers se rió a carcajadas. Bien hecho,
Parkins. Dijo. No pasa nada. Prometo no interrumpir tu trabajo, no te preocupes por eso. No iré si no quieres, pero pensé que sería bueno hacerlo para mantener alejados a los fantasmas. Aquí se le podría haber visto guiñando un ojo y dándole un codazo a su vecino de al lado. También se pudo ver que Parkins se sonrojó. Perdón, Parkins, continuó Rollers, no debería haber dicho eso. Olvidé que no te gustan las frivolidades sobre estos temas. Bueno, dijo Parkins, ya que has mencionado el asunto, reconozco abiertamente que no me gusta hablar a la ligera de lo que llamas fantasmas. Un hombre en mi posición, continuó, alzando un poco la voz, no puede, creo, ser demasiado cuidadoso en aparentar que aprueba las creencias actuales sobre tales temas. Como sabes, Rollers, o como deberías saber, porque creo que nunca he ocultado mis opiniones. No, desde luego que no, amigo, intervino Rollers en voz baja. Sostengo que cualquier apariencia, cualquier concesión al punto de vista de que tales cosas podrían existir es para mí una renuncia a todo lo que considero más sagrado. Pero me temo que no he logrado captar su atención. Su atención exclusiva, fue lo que dijo realmente el Dr. Blimber, aún no, interrumpió Rollers, con toda la apariencia de un sincero deseo de precisión. Pero le ruego que me disculpe, Parkins, le estoy interrumpiendo. No, en absoluto, dijo Parkins. No recuerdo a Blimber, tal vez fue antes de mi época. Pero no hace falta que continúe. Estoy seguro de que sabe lo que quiero decir. Sí, dijo Rollers, un tanto apresuradamente, eso es. Lo trataremos en profundidad en Burnstow, o en algún sitio. Al repetir el diálogo anterior, he tratado de dar la impresión que me causó, de que Parkins era una especie de anciana, un poco gallina, tal vez, en sus pequeños hábitos, totalmente carente, por desgracia, del sentido del humor, pero al mismo tiempo intrépida y sincera en sus convicciones, y una mujer que merece el mayor respeto. Tanto si el lector ha captado esto como si no, ese era el carácter que tenía Parkins. Al día siguiente, Parkins logró, como esperaba, escapar de su universidad y llegar a Burnstow. Fue bien recibido en el Globe Inn, se instaló a salvo en la gran habitación con cama doble de la que hemos oído hablar, y antes de retirarse a descansar pudo ordenar sus materiales de trabajo en un cómodo escritorio que ocupaba el extremo exterior de la habitación y estaba rodeado por 3 lados por ventanas que daban al mar, es decir, la ventana central daba directamente al mar, y las de la izquierda y la derecha ofrecían vistas a lo largo de la costa hacia el norte y el sur, respectivamente. Al sur se veía el pueblo de Burnstow. Al norte no se veían casas, sino solo la playa y el bajo acantilado que la respaldaba. Inmediatamente enfrente había una franja, no muy extensa, de hierba áspera, salpicada de viejas anclas, cabrestantes y demás, luego un camino ancho, luego la playa. Sea cual fuera la distancia original entre el Globe Inn y el mar, ahora no los separaban más de 60 yardas. El resto de la población de la posada era, por supuesto, golfista, y contaba con pocos elementos que requirieran una descripción especial. La figura más conspicua era, quizás, la de un antiguo militar, secretario de un club londinense, poseedor de una voz de increíble fuerza y de opiniones de un tipo marcadamente protestante. Estas solían expresarse después de su asistencia a las ministraciones del vicario, un hombre estimable con inclinaciones hacia un ritual pintoresco, que mantuvo galantemente bajo en la medida de lo posible por deferencia a la tradición de East Anglia. El profesor Parkins, una de cuyas principales características era el valor, pasó la mayor parte del día siguiente a su llegada a Burnstow en lo que él había llamado mejorar su juego, en compañía de este coronel Wilson, y durante la tarde, ya fuera por culpa del proceso de mejora o no, no estoy seguro, el comportamiento del coronel adquirió un tinte tan espeluznante que incluso Parkins se resistió a la idea de caminar a casa con él desde los campos de golf. Tras una breve y furtiva mirada a ese bigote erizado y a esos rasgos encarnados,
decidió que sería más prudente dejar que las influencias del té y el tabaco hicieran lo que pudieran con el coronel antes de que la hora de la cena hiciera inevitable un encuentro. Podría caminar a casa esta noche por la playa, reflexionó, sí, y echar un vistazo, habrá suficiente luz para eso, a las ruinas de las que hablaba Disney. Por cierto, no sé exactamente dónde están, pero supongo que no puedo evitar tropezarme con ellas. Esto lo logró, debo decir, en el sentido más literal, pues al abrirse camino desde los enlaces hasta la playa de Guijarros, su pie se enganchó, en parte en una raíz de tojo y en parte en una piedra bastante grande, y se cayó. Cuando se levantó y examinó sus alrededores, se encontró en un terreno algo accidentado, cubierto de pequeñas depresiones y montículos. Estas últimas, cuando llegó a examinarlas, resultaron ser simplemente masas de pedernal incrustadas en mortero y cubiertas de césped. Debía, concluyó con toda razón, estar en el lugar de la encomienda que había prometido visitar. No parecía improbable que la pala del explorador obtuviera una recompensa, probablemente quedaba suficiente de los cimientos a poca profundidad como para arrojar mucha luz sobre el plan general. Recordó vagamente que los templarios, a quienes había pertenecido este sitio, tenían la costumbre de construir alrededor de las iglesias, y pensó que una serie particular de las jorobas o montículos cercanos parecían estar dispuestos en una forma algo circular. Pocas personas pueden resistir la tentación de intentar una pequeña investigación amateur en un departamento completamente ajeno al suyo, aunque solo sea por la satisfacción de demostrar lo exitosos que habrían sido si solo se hubieran tomado en serio. Sin embargo, nuestro profesor, si sentía algo de este mezquino deseo, también estaba realmente ansioso por complacer al señor Disney. Así que recorrió con cuidado el área circular que había notado y anotó sus dimensiones aproximadas en su libreta. Luego procedió a examinar una elevación oblonga que se encontraba al este del centro del círculo y que, según pensaba, parecía ser la base de una plataforma o altar. En un extremo, el norte, faltaba un trozo de césped, quitado por algún niño u otra criatura de la naturaleza. Pensó que sería mejor sondear el suelo en este punto en busca de pruebas de mampostería, así que sacó su cuchillo y empezó a raspar la tierra. Y entonces hizo otro pequeño descubrimiento, una porción de tierra cayó hacia adentro mientras raspaba y reveló una pequeña cavidad. Encendió una cerilla tras otra para ver de qué naturaleza era el agujero, pero el viento era demasiado fuerte para todas ellas. Sin embargo, al golpear y rascar los lados con su cuchillo, pudo distinguir que debía de ser un agujero artificial en mampostería. Era rectangular, y los lados, la parte superior y la inferior, si no estaban realmente enlucidos, eran lisos y regulares. Por supuesto que estaba vacío. No. Al retirar el cuchillo, oyó un tintineo metálico, y cuando introdujo la mano se encontró con un objeto cilíndrico que yacía en el suelo del agujero. Naturalmente, lo recogió, y cuando lo llevó a la luz, que ahora se estaba desvaneciendo rápidamente, pudo ver que también era obra del hombre, un tubo de metal de unos 10 centímetros de largo, y evidentemente de una antigüedad considerable. Para cuando Parkins se aseguró de que no había nada más en ese extraño receptáculo, ya era demasiado tarde y estaba demasiado oscuro para pensar en emprender más búsquedas. Lo que había hecho había resultado tan inesperadamente interesante que decidió sacrificar un poco más de luz del día al día siguiente por la arqueología. El objeto que ahora tenía a salvo en su bolsillo tenía que tener al menos algún valor, estaba seguro. La vista que contempló antes de emprender el camino de vuelta era desoladora y solemne. Una tenue luz amarilla en el oeste mostraba los eslabones, en los que aún se veían algunas figuras que se dirigían hacia la casa club, la torre Martellow, las luces de la aldea de Alsey, la pálida franja de arena atravesada a intervalos por rompeolas de madera negra y el mar tenue y murmurante. El viento era gélido desde el norte, pero estaba a su espalda cuando partió hacia el globe. Rápidamente se abrió camino entre las piedras y llegó a la arena, donde, salvo por los escollos que había que sortear cada pocos metros, el camino era bueno y tranquilo.
Una última mirada atrás, para medir la distancia que había recorrido desde que dejó la iglesia en ruinas de los templarios, le mostró la perspectiva de tener compañía en su caminata, en forma de un personaje bastante indistinto en la distancia, que parecía estar haciendo grandes esfuerzos por alcanzarlo, pero que progresaba poco o nada. Quiero decir que parecía estar corriendo alrededor de sus movimientos, pero que la distancia entre él y Parkins no parecía disminuir materialmente. Al menos eso pensó Parkins, y decidió que casi con toda seguridad no lo conocía, y que sería absurdo esperar a que se acercara. A pesar de todo, pensó, la compañía sería realmente muy bienvenida en esa orilla solitaria, si uno pudiera elegir a su compañero. En sus días de ignorancia había leído sobre encuentros en lugares así en los que incluso ahora sería difícil pensar. Sin embargo, siguió pensando en ellos hasta que llegó a casa, y en particular en uno que atrae la atención de la mayoría de la gente en algún momento de su infancia. Ahora vi en mi sueño que Christian había avanzado muy poco cuando vio a un demonio inmundo que venía por el campo a su encuentro. ¿Qué debería hacer ahora?, pensó, si mirara hacia atrás y viera una figura negra claramente definida contra el cielo amarillo, y viera que tiene cuernos y alas. Me pregunto si debería quedarme quieto o correr. Por suerte, el caballero de atrás no es de esa clase, y parece estar ahora tan lejos como cuando lo vi por primera vez. Bueno, a este ritmo no cenará tan pronto como yo, y, Dios mío, ahora falta un cuarto de hora. Debo correr. Parkins, de hecho, tenía muy poco tiempo para vestirse. Cuando se encontró con el coronel en la cena, la paz, o al menos la que ese caballero pudo conseguir, reinó una vez más en el seno militar, ni fue puesta en fuga en las horas de bridge que siguieron a la cena, pues Parkins era un jugador más que respetable. Por lo tanto, cuando se retiró hacia las 12, sintió que había pasado la noche de una manera bastante satisfactoria y que, incluso durante 15 o 30 días, la vida en el Globe sería soportable en condiciones similares, especialmente, pensó, si sigo mejorando mi juego. Mientras caminaba por los pasillos, se encontró con los botones del Globe, que se detuvieron y le dijeron: «Disculpe, señor, pero mientras le cepillaba el abrigo hace un momento se cayó algo del bolsillo». «Lo he puesto en su cómoda, señor, en su habitación, señor, un trozo de pipa o algo así, señor». «Gracias, señor». «Lo encontrará en su cómoda, señor». «Sí, señor». «Buenas noches, señor». El discurso sirvió para recordar a Parkins su pequeño descubrimiento de esa tarde. Con considerable curiosidad lo dio la vuelta a la luz de sus velas. Era de bronce, vio ahora, y tenía una forma muy parecida a la de los modernos silbatos para perros, de hecho era, sí, ciertamente era, ni más ni menos que un silbato. Se lo llevó a los labios, pero estaba lleno de arena o tierra fina y apelmazada, que no cedía al golpe, sino que debía aflojarse con un cuchillo. Ordenado como siempre en sus hábitos, Parkins limpió la tierra en un trozo de papel y lo llevó a la ventana para vaciarlo. La noche estaba clara y brillante, como vio cuando abrió la ventana, y se detuvo un instante para mirar el mar y observar a un vagabundo tardío apostado en la orilla frente a la posada. Luego cerró la ventana, un poco sorprendido por las horas tardías que la gente se quedaba en Burnstow, y volvió a llevar su silbato a la luz. Vaya, seguro que tenía marcas, y no solo marcas, sino letras. Un pequeño frotamiento hizo que la inscripción, profundamente grabada, fuera bastante legible, pero el profesor tuvo que confesar, después de pensarlo detenidamente, que su significado le resultaba tan oscuro como la escritura en la pared a Belsasar. Había leyendas tanto en la parte delantera como en la trasera del silbato. La que se leía así: Furfla FLE bis. El otro. ¿Quién es quién en Bruselas? Debería ser capaz de distinguirlo, pensó, pero supongo que estoy un poco oxidado en latín. Ahora que lo pienso, creo que ni siquiera sé la palabra para silbar. El largo parece bastante sencillo.
Debería significar, ¿quién es este que viene? Bueno, la mejor manera de averiguarlo es, evidentemente, silbarle. Sopló tentativamente y se detuvo de repente, sorprendido y a la vez complacido por la nota que había provocado. Tenía una cualidad de distancia infinita, por suave que fuera, de alguna manera sintió que debía ser audible a kilómetros a la redonda. Era un sonido, también, que parecía tener el poder, que poseen muchos aromas, de formar imágenes en el cerebro. Por un momento vio con bastante claridad la visión de una amplia y oscura extensión nocturna, con un viento fresco soplando, y en medio de ella una figura solitaria, no sabía muy bien qué hacía. Quizás habría visto más si la imagen no se hubiera visto interrumpida por la repentina ráfaga de viento contra su ventana, tan repentina que le hizo levantar la vista, justo a tiempo para ver el destello blanco del ala de un ave marina en algún lugar fuera de los oscuros cristales. El sonido del silbato le había fascinado tanto que no pudo evitar intentarlo una vez más, esta vez con más audacia. La nota era poco, si acaso, más fuerte que antes, y la repetición rompió la ilusión, no siguió ninguna imagen, como medio esperaba. Pero, ¿qué es esto? Dios mío. ¿Qué fuerza puede alcanzar el viento en pocos minutos? ¡Qué ráfaga tremenda! Ya está. Sabía que cerrar la ventana no servía de nada. Ah. Eso me parecía, apagad las 2 velas. Es suficiente para destrozar la habitación. Lo primero era cerrar la ventana. Aunque podríais contar hasta 20, Parkins estaba luchando con la pequeña ventana y casi sentía como si estuviera empujando a un ladrón robusto, tal era la fuerza de la presión. Se aflojó de repente y la ventana se cerró de golpe y se bloqueó. Ahora había que volver a encender las velas y ver qué daños, si es que había alguno. No, nada parecía estar mal, ni siquiera se había roto ningún cristal de la ventana. Pero el ruido evidentemente había despertado al menos a un miembro de la familia, se oía al coronel caminando pesadamente con los pies enfundados en medias en el piso de arriba, y gruñendo. Tan rápido como había subido, el viento no bajó de inmediato. Siguió soplando, gimiendo y pasando a toda velocidad junto a la casa, a veces elevándose hasta un grito tan desolado que, como dijo Parkins con desinterés, podría haber hecho que la gente fantasiosa se sintiera bastante incómoda, incluso los poco imaginativos, pensó después de un cuarto de hora, podrían ser más felices sin él. No estaba seguro de si era el viento, la emoción del golf o las investigaciones en la preceptoría lo que mantenía despierto a Parkins. En cualquier caso, permaneció despierto el tiempo suficiente para imaginar, como me temo que a menudo me ocurre a mí mismo en tales condiciones, que era víctima de todo tipo de trastornos fatales, se tumbaba contando los latidos de su corazón, convencido de que iba a dejar de funcionar en cualquier momento, y albergaba serias sospechas sobre sus pulmones, cerebro, hígado, etc., sospechas que estaba seguro que se disiparían con el regreso de la luz del día, pero que hasta entonces se negaba a dejar de lado. Encontró un poco de consuelo indirecto en la idea de que alguien más estaba en el mismo barco. Un vecino cercano, en la oscuridad no era fácil saber su dirección, también se agitaba y hacía ruido en su cama. La siguiente etapa fue que Parkins cerró los ojos y decidió darle al sueño todas las oportunidades. Aquí de nuevo la sobreexcitación se hizo valer de otra forma, haciendo imágenes. Experto Creed, las imágenes llegan a los ojos cerrados de quien intenta dormir, y a menudo sus imágenes son tan poco de su gusto que debe abrir los ojos y dispersar las imágenes. La experiencia de Parkins en esta ocasión fue muy angustiosa. Descubrió que la imagen que se le presentaba era continua. Cuando abría los ojos, por supuesto, desaparecía, pero cuando los cerraba una vez más se volvía a enmarcar y se reproducía de nuevo, ni más rápido ni más lento que antes. Lo que veía era esto. Una larga extensión de costa,
guijarros bordeados de arena e interrumpidos a intervalos cortos por espigones negros que se adentran en el agua, una escena, de hecho, tan parecida a la de su paseo vespertino que, en ausencia de cualquier punto de referencia, no podía distinguirse de ella. La luz era oscura, dando la impresión de una tormenta que se avecinaba, una tarde de finales de invierno y una ligera lluvia fría. En este escenario desolado, al principio no se veía ningún actor. Entonces, en la distancia, apareció un objeto negro que se balanceaba un momento más, y era un hombre corriendo, saltando, trepando por los espigones, y mirando ansiosamente hacia atrás cada pocos segundos. Cuanto más se acercaba, más evidente era que no solo estaba ansioso, sino también terriblemente asustado, aunque no se distinguía su rostro. Además, estaba casi al límite de sus fuerzas. Siguió avanzando, cada obstáculo sucesivo parecía causarle más dificultad que el anterior. Superará este siguiente, pensó Parkins, parece un poco más alto que los demás. Sí, medio trepando, medio lanzándose, lo superó y cayó hecho un ovillo al otro lado, el lado más cercano al espectador. Allí, como si realmente fuera incapaz de levantarse de nuevo, permaneció agachado bajo el espigón, mirando hacia arriba en una actitud de dolorosa ansiedad. Hasta ahora no se había mostrado ningún motivo para el miedo del corredor, pero ahora se empezó a ver, lejos en la orilla, un pequeño parpadeo de algo de color claro moviéndose de un lado a otro con gran rapidez e irregularidad. Al crecer rápidamente, también se declaró como una figura en cortinas pálidas y ondeantes, mal definida. Había algo en su movimiento que hacía que Parkins no quisiera verlo de cerca. Se detenía, levantaba los brazos, se inclinaba hacia la arena, luego corría encorvado por la playa hasta la orilla del agua y regresaba, y luego, poniéndose en pie, continuaba una vez más su curso hacia adelante a una velocidad que era sorprendente y aterradora. Llegó el momento en que el perseguidor se movía de izquierda a derecha a solo unos metros más allá del espigón donde el corredor estaba escondido. Después de 2 o 3 lanzamientos inútiles de un lado a otro, se detuvo, se puso de pie, con los brazos en alto, y luego se lanzó directamente hacia el espigón. Fue en este momento cuando Parkins siempre fracasaba en su resolución de mantener los ojos cerrados. Con muchos recelos sobre el incipiente fracaso de la vista, el cerebro sobrecargado, el tabaquismo excesivo, etc., finalmente se resignó a encender su vela, sacar un libro y pasar la noche despierto, en lugar de ser atormentado por este panorama persistente, que veía con suficiente claridad que solo podía ser un reflejo mórbido de su caminata y sus pensamientos de ese mismo día. El chisporroteo de la cerilla al encender la caja y el resplandor de la luz debieron de asustar a alguna criatura de la noche, ratas o lo que fuera, que oyó correr por el suelo desde el lado de su cama con mucho crujido. Dios mío, la cerilla se ha apagado. ¡Qué tonto es! Pero la segunda se quemó mejor, y se consiguieron una vela y un libro, sobre los que Parkins se concentró hasta que le vino un sueño reparador, y eso en poco tiempo. Por primera vez en su ordenada y prudente vida, se olvidó de apagar la vela, y cuando lo llamaron a la mañana siguiente a las 8, todavía había un parpadeo en el casquillo y un triste desastre de grasa chorreada en la parte superior de la mesita. Después del desayuno, estaba en su habitación, dándole los últimos toques a su traje de golf. La fortuna le había vuelto a asignar al coronel como compañero, cuando entró una de las criadas. «Oh, por favor», dijo, «¿quiere alguna manta extra en su cama, señor?» «Ah. Gracias», dijo Parkins. «Sí, creo que me gustaría una. Parece que va a hacer más frío». En muy poco tiempo, la criada volvió con la manta. «¿En qué cama debo ponerla, señor?», preguntó. «¿Qué?». «Pues en esa, en la que dormí anoche», dijo él, señalándola. «Oh, sí. Le ruego me disculpe, señor, pero parece que ha probado las dos, al menos, tuvimos que hacerlas las dos esta mañana». «¿De verdad? ¡Qué absurdo!».
dijo Parkins. La verdad es que nunca toqué la otra, excepto para poner algunas cosas encima. ¿Parecía realmente como si hubiera dormido en ella? Oh, sí, señor, dijo la criada. Todas las cosas estaban arrugadas y tiradas por todas partes, si me disculpa, señor, como si alguien no hubiera pasado una mala noche, señor. Vaya, dijo Parkins. Bueno, puede que lo haya desordenado más de lo que pensaba cuando desempaqué mis cosas. Siento mucho haberle causado molestias adicionales, estoy seguro. Por cierto, espero que venga pronto un amigo mío, un caballero de Cambridge, a ocuparla durante una noche o dos. Eso estará bien, supongo, ¿no? Oh, sí, claro, señor. Gracias, señor. No es molestia, estoy segura, dijo la criada, y se fue a reír con sus colegas. Parkins se puso en marcha, con una firme determinación de mejorar su juego. Me complace poder informar de que hasta ahora ha tenido tanto éxito en esta empresa que el coronel, que se había mostrado bastante reticente ante la perspectiva de un segundo día de juego en su compañía, se volvió bastante hablador a medida que avanzaba la mañana, y su voz resonó en los llanos, como también han dicho algunos de nuestros poetas menores, como un gran hostilo de una torre de la catedral. Viento extraordinario el de anoche, dijo. En mi antigua casa habríamos dicho que alguien lo había estado pidiendo a gritos. Claro que sí, dijo Parkins. ¿Sigue vigente una superstición de ese tipo en su parte del país? No sé si es una superstición, dijo el coronel. Creen en ella en toda Dinamarca y Noruega, así como en la costa de Yorkshire, y mi experiencia es, fíjese, que generalmente hay algo en el fondo de lo que esta gente de campo cree y ha creído durante generaciones. Pero es su drive, o lo que sea que haya sido, el lector golfista tendrá que imaginar digresiones apropiadas en los intervalos adecuados. Cuando se reanudó la conversación, Parkins dijo, con una ligera vacilación. A propósito de lo que estaba diciendo hace un momento, coronel, creo que debo decirle que mis opiniones sobre estos temas son muy firmes. De hecho, soy un convencido no creyente en lo que se llama sobrenatural. ¿Qué? Dijo el coronel, ¿me está diciendo que no cree en la segunda vista, en los fantasmas o en algo por el estilo? En nada de eso, respondió Parkins con firmeza. Bueno, dijo el coronel, pero me parece, señor, que a ese paso debe de ser poco más que un saduceo. Parkins estaba a punto de responder que, en su opinión, los saduceos eran las personas más sensatas de las que había leído en el Antiguo Testamento, pero, dudando de que se hiciera mucha mención de ellos en esa obra, prefirió reírse de la acusación. Quizá lo sea, dijo, pero... Toma, dame mi regla de cálculo, muchacho. Discúlpeme un momento, coronel. Un breve intervalo. Ahora, en cuanto a silbar al viento, déjeme darle mi teoría al respecto. Las leyes que rigen los vientos no se conocen del todo perfectamente, para los pescadores y demás, por supuesto, no se conocen en absoluto. Un hombre o una mujer de hábitos excéntricos, tal vez, o un extraño, es visto repetidamente en la playa a una hora inusual, y se le oye silbar. Poco después se levanta un viento violento, un hombre que supiera leer el cielo perfectamente o que tuviera un barómetro podría haber predicho que iba a ocurrir. La gente sencilla de un pueblo de pescadores no tiene barómetros, y solo unas pocas reglas aproximadas para profetizar el tiempo. ¿Qué más natural que se considere que el excéntrico personaje que he postulado ha levantado el viento, o que él o ella se aferren con avidez a la reputación de poder hacerlo? Ahora, tomemos el viento de anoche, resulta que yo mismo estaba silbando. Silbé 2 veces y el viento pareció llegar en respuesta a mi llamada. Si alguien me hubiera visto. El público se había inquietado un poco con esta arenga y me temo que Parkins había caído un poco en el tono de un conferenciante, pero en la última frase el coronel se detuvo.
¿Estabas silbando?, dijo. ¿Y qué tipo de silbato usabas? Toca este compás primero. Intervalo. Sobre ese silbato que preguntaba, coronel. Es bastante curioso. Lo tengo en mí. No, veo que lo he dejado en mi habitación. De hecho, lo encontré ayer. Y entonces Parkins narró la forma en que descubrió el silbato, tras lo cual el coronel gruñó y opinó que, en el lugar de Parkins, él mismo debería tener cuidado al usar algo que había pertenecido a un grupo de papistas, de los cuales, hablando en general, se podría afirmar que nunca se sabe en qué podrían haber estado metidos. De este tema pasó a las enormidades del vicario, que el domingo anterior había anunciado que el viernes sería la fiesta de Santo Tomás Apóstol y que habría misa a las 11 en la iglesia. Este y otros procedimientos similares constituían, en opinión del coronel, una fuerte presunción de que el vicario era un papista encubierto, si no un jesuita, y Parkins, que no podía seguir muy fácilmente al coronel en este terreno, no discrepaba con él. De hecho, se llevaron tan bien por la mañana que ninguno de los dos pensó en separarse después del almuerzo. Ambos siguieron jugando bien durante la tarde, o al menos lo suficientemente bien como para hacerles olvidar todo lo demás hasta que la luz empezó a fallarles. No fue hasta entonces que Parkins recordó que tenía la intención de investigar un poco más en la preceptoría, pero no era de gran importancia, reflexionó. Un día era tan bueno como otro, también podría irse a casa con el coronel. Cuando doblaron la esquina de la casa, el coronel casi fue atropellado por un niño que se abalanzó sobre él a toda velocidad, y en lugar de huir, se quedó colgado de él y jadeando. Las primeras palabras del guerrero fueron, naturalmente, de reproche y reprensión, pero rápidamente se dio cuenta de que el niño estaba casi sin habla por el miedo. Las preguntas fueron inútiles al principio. Cuando el niño recuperó el aliento, comenzó a aullar, y aún se aferraba a las piernas del coronel. Por fin se desprendió, pero siguió aullando. ¿Qué diantres le pasa? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Qué ha visto?, preguntaron los dos hombres. Ay, lo he visto salir de la ventana y venir hacia mí, se lamentó el niño, y no me gusta. ¿Qué ventana?, dijo el irritado coronel. Vamos, cálmate, muchacho. Era la ventana de enfrente, en el hotel, dijo el niño. En este punto, Parkins estaba a favor de enviar al niño a casa, pero el coronel se negó, quería llegar al fondo del asunto, dijo, era muy peligroso asustar a un niño como le había pasado a este, y si resultaba que la gente había estado gastando bromas, deberían sufrir por ello de alguna manera. Y, mediante una serie de preguntas, averiguó la siguiente historia. El niño había estado jugando en el césped frente al globe con otros niños, luego se habían ido a casa a tomar el té, y él se iba justo cuando levantó la vista hacia la vidriera delantera y vio que le guiñaba un ojo. Parecía ser una especie de figura, blanca por lo que él sabía, no podía ver su rostro, pero lo miraba, y no era algo correcto, por no decir que no era una persona correcta. ¿Había luz en la habitación? No, no pensó en mirar si había luz. ¿Cuál era la ventana? ¿Era la de arriba o la segunda? Era la segunda, la grande con las dos pequeñas a los lados. Muy bien, muchacho, dijo el coronel, después de algunas preguntas más. Ahora corre a casa. Supongo que era alguien que intentaba asustarte. La próxima vez, como un valiente muchacho inglés, tira una piedra, bueno, no exactamente eso, pero ve y habla con el camarero, o con el señor Simpson, el propietario, y dile que yo te aconsejé que lo hicieras. El rostro del muchacho expresaba algunas de las dudas que sentía sobre la probabilidad de que el señor Simpson prestara oídos favorables a su queja, pero el coronel no pareció darse cuenta de ello y continuó. Y aquí tienes 6 peniques, veo que es un chelín, y vete a casa y no pienses más en ello. El joven se marchó apresuradamente con un agradecimiento agitado,
y el coronel y Parkins fueron a la parte delantera del globe y reconocieron el lugar. Solo había una ventana que coincidía con la descripción que habían estado escuchando. Bueno, eso es curioso, dijo Parkins, evidentemente, es mi ventana de la que hablaba el chico. ¿Quieres subir un momento, coronel Wilson? Deberíamos poder ver si alguien se ha tomado libertades en mi habitación. Pronto se encontraron en el pasillo, y Parkins hizo como si fuera a abrir la puerta. Luego se detuvo y se palpó los bolsillos. Esto es más grave de lo que pensaba, fue su siguiente comentario. Ahora recuerdo que antes de salir esta mañana cerré la puerta con llave. Ahora está cerrada con llave y, además, aquí está la llave. Y la levantó. Ahora, continuó, si los criados tienen la costumbre de entrar en la habitación de uno durante el día cuando uno no está, solo puedo decir que, bueno, que no lo apruebo en absoluto. Consciente de un clímax algo débil, se ocupó de abrir la puerta, que efectivamente estaba cerrada con llave, y de encender velas. No, dijo, nada parece alterado. Excepto su cama, intervino el coronel. Disculpe, esa no es mi cama, dijo Parkins. No uso esa. Pero parece como si alguien hubiera estado jugando con ella. Ciertamente lo parecía, la ropa estaba amontonada y retorcida en una confusión tortuosa. Parkins reflexionó. Debe de ser eso, dijo al fin, deshice la ropa anoche al deshacer las maletas, y no la han hecho desde entonces. Quizá vinieron a hacerla, y ese chico los vio a través de la ventana, y luego se les llamó y cerraron la puerta tras ellos. Sí, creo que debe de ser eso. Bueno, llama y pregunta, dijo el coronel, y esto le pareció a Parkins muy práctico. La criada apareció y, para abreviar, declaró que había hecho la cama por la mañana cuando el caballero estaba en la habitación, y que no había estado allí desde entonces. No, no tenía otra llave. El señor Simpson guardaba las llaves, él podría decirle al caballero si alguien había estado arriba. Esto era un enigma. La investigación demostró que no se había llevado nada de valor, y Parkins recordaba la disposición de los pequeños objetos en las mesas y demás lo suficientemente bien como para estar bastante seguro de que no se habían gastado bromas con ellos. El señor y la señora Simpson coincidieron además en que ninguno de los dos había dado la llave duplicada de la habitación a nadie durante el día. Parkins, hombre justo como era, tampoco pudo detectar nada en el comportamiento del amo, la señora o la criada que indicara culpabilidad. Estaba mucho más inclinado a pensar que el chico se había estado aprovechando del coronel. Este último estuvo inusualmente callado y pensativo durante la cena y durante toda la velada. Cuando le dio las buenas noches a Parkins, murmuró en voz baja y brusca. «Ya sabes dónde estoy si me necesitas durante la noche». «Pues sí, gracias, coronel Wilson, creo que sí, pero no creo que haya muchas posibilidades de que te moleste, espero». «Por cierto», añadió, ¿te enseñé ese viejo silbato del que te hablé? Creo que no. Bueno, pues aquí está. El coronel le dio la vuelta con cuidado a la luz de la vela. ¿Puedes descifrar algo de la inscripción?, preguntó Parkins, mientras lo cogía. No, no con esta luz. ¿Qué piensas hacer con él? Oh, bueno, cuando vuelva a Cambridge se lo mostraré a algunos de los arqueólogos de allí, y veré qué piensan de él, y muy probablemente, si consideran que vale la pena tenerlo, se lo regalaré a uno de los museos. ¿M? Dijo el coronel. Bueno, puede que tengas razón. Lo único que sé es que, si fuera mío, lo tiraría directamente al mar. Sé que no sirve de nada hablar, pero supongo que en tu caso es cuestión de vivir y aprender. Eso espero, seguro, y te deseo buenas noches. Se dio la vuelta, dejando a Parkins en el acto de hablar al pie de la escalera, y pronto cada uno se fue a su dormitorio. Por algún desafortunado accidente,
no había ni persianas ni cortinas en las ventanas de la habitación del profesor. La noche anterior no le había dado importancia, pero esa noche parecía que la luna brillante se alzaría para brillar directamente sobre su cama y probablemente lo despertaría más tarde. Cuando se dio cuenta de esto, se enfadó mucho, pero, con una ingenuidad que solo puedo envidiar, logró montar, con la ayuda de una alfombra de ferrocarril, unos imperdibles, un palo y un paraguas, una pantalla que, si se mantenía unida, evitaría por completo que la luz de la luna llegara a su cama. Y poco después estaba cómodamente en esa cama. Cuando hubo leído una obra bastante sólida el tiempo suficiente como para producir un deseo decidido de dormir, echó una mirada somnolienta alrededor de la habitación, apagó la vela y se dejó caer sobre la almohada. Debió de dormir profundamente durante 1 hora o más, cuando un repentino estruendo lo sacudió de la manera más desagradable. En un momento se dio cuenta de lo que había sucedido, su pantalla cuidadosamente construida había cedido y una luna helada muy brillante brillaba directamente en su rostro. Esto era muy molesto. ¿Podría levantarse y reconstruir la pantalla? ¿O podría dormir si no lo hacía? Durante unos minutos permaneció tumbado y reflexionó sobre las posibilidades, luego se dio la vuelta bruscamente, y con los ojos bien abiertos, se quedó escuchando sin respirar. Había habido un movimiento, estaba seguro, en la cama vacía del lado opuesto de la habitación. Mañana la haría mover, porque debían de haber ratas o algo jugando en ella. Ahora estaba en silencio. No. La conmoción comenzó de nuevo. Hubo un susurro y un temblor, seguramente más de lo que cualquier rata podría causar. Puedo imaginarme algo del desconcierto y el horror del profesor, porque en un sueño de hace 30 años vi suceder lo mismo, pero el lector difícilmente podrá imaginar lo terrible que fue para él ver una figura sentarse de repente en lo que él sabía que era una cama vacía. Saltó de su propia cama y corrió hacia la ventana, donde estaba su única arma, el palo con el que había sujetado la pantalla. Esto fue, como se vio después, lo peor que pudo haber hecho, porque el personaje de la cama vacía, con un movimiento suave y repentino, se deslizó de la cama y se colocó, con los brazos extendidos, entre las dos camas y frente a la puerta. Parkins lo observó con una perplejidad horrible. De alguna manera, la idea de pasar y escapar por la puerta le resultaba intolerable, no habría podido soportar, no sabía por qué, tocarla, y en cuanto a que ella lo tocara a él, preferiría arrojarse por la ventana antes que eso sucediera. Por el momento se encontraba en una franja de sombra oscura, y no había visto cómo era su rostro. Ahora comenzó a moverse, en una postura encorvada, y de repente el espectador se dio cuenta, con cierto horror y cierto alivio, de que debía de ser ciego, porque parecía tantear a su alrededor con sus brazos amortiguados de forma torpe y aleatoria. Al girarse hacia un lado, se dio cuenta de repente de la cama que acababa de dejar, y se lanzó hacia ella, se inclinó y se agachó sobre las almohadas de una manera que hizo estremecer a Parkins como nunca en su vida había creído posible. En unos momentos pareció darse cuenta de que la cama estaba vacía, y luego, avanzando hacia la zona de luz y mirando hacia la ventana, mostró por primera vez qué tipo de cosa era. Parkins, a quien no le gusta nada que le pregunten sobre ello, describió algo de ello en una ocasión en mi presencia, y deduje que lo que más recuerda es una cara horrible, intensamente horrible, de lino arrugado. No pudo o no quiso decir qué expresión leyó en ella, pero es seguro que el miedo a ella casi lo enloqueció. Pero no tuvo tiempo de observarlo por mucho tiempo. Con una rapidez formidable se movió hacia el centro de la habitación, y mientras buscaba a tientas y se agitaba, una esquina de sus cortinas rozó el rostro de Parkins. No pudo, aunque sabía lo peligroso que era un sonido, contener un grito de disgusto, y esto le dio al buscador una pista instantánea. Saltó hacia él en el instante, y al momento siguiente estaba a medio camino de la ventana hacia atrás, profiriendo grito tras grito al máximo de su voz, y la cara de Lino se acercó a la suya. En este momento, casi el último posible, llegó la liberación, como habrás adivinado,
El coronel abrió la puerta de un portazo, y llegó justo a tiempo para ver al terrible grupo en la ventana. Cuando llegó a las figuras, solo quedaba una. Parkins se desplomó en la habitación y se desmayó, y ante él, en el suelo, yacía un montón de ropa de cama. El coronel Wilson no hizo preguntas, pero se ocupó de mantener a todos los demás fuera de la habitación y de llevar a Parkins de vuelta a su cama, y él mismo, envuelto en una manta, ocupó la otra cama durante el resto de la noche. Al día siguiente, temprano, llegó Rollers, más bienvenido de lo que habría sido un día antes, y los tres mantuvieron una consulta muy larga en la habitación del profesor. Al final, el coronel salió por la puerta del hotel llevando un pequeño objeto entre el dedo índice y el pulgar, que arrojó al mar tan lejos como un brazo muy musculoso pudo lanzarlo. Más tarde, el humo de una hoguera ascendió desde las instalaciones traseras del Globe. Confieso que no recuerdo exactamente qué explicación se improvisó para el personal y los visitantes del hotel. El profesor fue de alguna manera exculpado de la sospecha inmediata de delirium tremens, y el hotel de la reputación de ser un establecimiento problemático. No hay mucha duda de lo que le habría pasado a Parkins si el coronel no hubiera intervenido en el momento en que lo hizo. O se habría caído por la ventana o habría perdido la cabeza. Pero no está tan claro qué más podría haber hecho la criatura que vino en respuesta al silbido, aparte de asustar. No parecía tener nada de material, salvo la ropa de cama de la que se había hecho un cuerpo. El coronel, que recordaba un suceso no muy diferente en la India, opinaba que si Parkins se hubiera acercado a él, realmente podría haber hecho muy poco, y que su único poder era el de asustar. Todo el asunto, dijo, sirvió para confirmar su opinión sobre la Iglesia de Roma. Realmente no hay nada más que decir, pero, como se puede imaginar, las opiniones del profesor sobre ciertos puntos son menos claras de lo que solían ser. Sus nervios también se han resentido, ni siquiera ahora puede ver un sobrepelliz colgado en una puerta sin inmutarse, y el espectáculo de un espantapájaros en un campo a última hora de una tarde de invierno le ha costado más de una noche de insomnio.